Bienvenidos y bienvenidas a Inmunidad Consciente, un espacio donde buscamos entender mejor las enfermedades autoinmunes, la experiencia de quienes las viven y el trabajo de los profesionales que las acompañan. Hoy tenemos la suerte de contar con dos invitados muy especiales, la doctora María Cecilia, médico deportóloga y también paciente con artritis psoriásica, y el doctor Magri, reumatólogo con amplia experiencia en el abordaje de estas enfermedades. La doctora María Cecilia es médica especialista en medicina del deporte de la Universidad Nacional de Buenos Aires y especialista en nefrología. Ella es miembro de la Sociedad Argentina de Nefrología y actualmente está realizando un programa posgrado de nutrición clínica. El doctor Sebastián Magri es médico especialista en clínica médica y en reumatología, docente universitario con más de 20 años de experiencia en la cátedra de Patología e Inmunología de la Universidad Nacional de La Plata. Él también tiene un amplio manejo avanzado de la artritis temprana con enfoque integral de las enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias. Para empezar, me gustaría preguntarte un poco sobre tu especialización y sobre todo qué te inspiró a entrar en el campo de la medicina deportiva, nutrición y nefrología. Bueno, gracias chicos por invitarme, es un placer estar acá, así que bueno, ¿qué me motivó a empezar con medicina y la medicina deportiva? Yo en mis primeros ingresos, yo ingresé a hacer clínica médica, después la vida me llevó para nefrología, terminé una residencia, hice la especialización como dijo Cristina, ejercí muchos años como nefróloga clínica, haciendo hemodiálisis, y la vida me fue llevando para otro lado, que es en la parte de trasplante. En el 2014 me fui a España a hacer una especialización y cuando volví ya me dediqué a hacer trasplante. Y en ese ir y venir en el consultorio veía muchos pacientes que tenían patología renal y necesitaban cambiar su alimentación. Entonces necesitaba que derivarlos o motivarlos a que cambien su alimentación, y muchas veces derivaba y los pacientes no iban o no encontraban a alguien que les sea adecuado, así que me motivó a empezar a hacer nutrición renal, o sea, una diplomatura en comienzo de patología renal, y después continué haciendo distintos tipos de nutrición. En el 2021 decidí, por todo esto, ingresar en la carrera de medicina del deporte, porque además no les conté, hace más de 15 años que corro, y ahí el doctor Magri va a saber, porque en el camino nos encontramos corriendo muchas veces. En la montaña. En la montaña. Y bueno, en esos 15 años también me he encontrado como paciente y como concurrir a muchos profesionales para tener mejor rendimiento. Así que por eso también una de las cuestiones será continuar mi formación para ayudar a más pacientes. Así que terminé haciendo la carrera de medicina del deporte, y en esta situación de unir todas las especialidades, trato de, cuando veo un paciente, verlo en forma integral, porque no es que viene por rendimiento deportivo, sino para mejorar la calidad de vida, en definitiva, que es lo que queremos. Gracias. Y para ti, doctor Magri, ¿qué te inspiró a entrar en el campo de la reumatología? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Es un placer siempre hacer cosas para generar divulgación y conectar con la gente desde otro lugar, un poco más relajado. Para los médicos es un momento lindo, a los que nos gusta hacer medicina con pacientes, pero a veces no se puede por la vorágine de la vida y el trabajo, vieron cómo es la historia. Así que gracias por la invitación. Y nada, yo me dediqué muchos años a la medicina interna, a lo que es clínica médica, al médico internista, hacer medicina interna. En un momento fue el boom de las medicaciones de las terapias biológicas, hace 20 años, y empiezan a generarse los anticuerpos monoclonales y se empezó a tomar a la autoinmunidad con una salida más interesante y mucha más esperanzadora. Entonces yo decido ahí entrar a una segunda especialización posbásica en autoinmunidad y reumatología. Y dentro de ese campo, a dedicarme exclusivamente a las enfermedades más huérfanas o más complejas, que son el lupus y la vasculitis, el Sjögren, la esclerosis sistémica progresiva, todas las enfermedades más complejas, junto con las artritis y la espondiloartritis, pero en algún momento yo me dedico más a las partes de esas enfermedades más graves. ¿Por qué? Porque el internismo y la medicina interna hospitalaria hacen que tengas más acceso a ese tipo de paciente y resolución. A su vez hago investigación clínica, hace
muchos años también. Hago clinical trials, que es parte de lo que es investigación clínica, y eso me abrió el campo a jugar en otros partidos en donde hacemos innovación, buscamos nuevas moléculas y tenemos nuevos tratamientos, así que estar un poco a la vanguardia de eso cuesta mucho porque hay mucha info diariamente y se trabaja todos los días con cosas nuevas. Eso incluye estar un poco al día en eso, incluye esto, ¿no? Y bueno, en eso es lo que más nos gusta y nos apasiona. Y dentro de todo eso, lo bueno es que siempre hay cosas nuevas, entonces estás todo el día tratando de tiqui, 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 tiqui para adelante. Y como soy ultra runner como Ceci, hace casi 15 años que corro carreras de alta montaña o carreras de ultra trail de muchos kilómetros. Aprendí a comer hace unos cuantos años, y aprender a comer siendo un amateur, aprender a comer para hacer deportes un poco extremos es difícil y requiere entrenamiento y lectura. Lo que Ceci no se acuerda es que yo hice medicina del deporte y casi la termino, pero no me daba tiempo. ¿Era eso o dormir? Entonces tuve que dejarla. Pero en realidad lo hice para aprender de nutrición y aprender de mi deporte. Y obtuve lo que quise, que es aprender eso, básicamente. Pero sí, me parece fantástico y es fundamental la nutrición y el deporte. Lo que pasa es que empieza como un hobby y no te das cuenta de cuando te metes que es una especialidad. Y es una especialidad con los miles de cosas que tiene la mía, digamos. Todo el tiempo, todo el día, toda lectura. Entonces tenés que dedicarte en serio, digamos. Exacto. Está bueno saberlo para uno, pero para entenderlo y trabajar de eso es una especialidad, como una especialidad médica. Ese es un poco el mix, que por eso nos juntamos con Ceci. Bueno, y después Ceci termina siendo mi paciente, pero eso es otra historia. En realidad nos conocemos de la facultad, estudiamos juntos. De la facultad. Estudiamos juntos Sí. en la facultad y nos cruzamos en algunas materias, así que sí. Qué bárbaro. Universidad de La Plata, cuando éramos jóvenes. Para cerrar, me dediqué a la reumatología y armé junto con un colega mío el servicio de reumatología del Hospital Italiano de La Plata, y soy el jefe de servicio de ahí hace 6, 7 años ya. Tenemos un servicio grande con residencias, con fellowship, etcétera, etcétera. Así que nada, ese es un poco el trabajo. Un poquito. Sí. Qué bueno tener a dos profesionales tan buenos y además que son amigos, ¿no? Y compañeros también. Y hablando desde el punto de vista del paciente, antes comentabas, María Cecilia, que a ti te gusta muchísimo hacer deporte y quería preguntarte cómo te sentiste al recibir el diagnóstico de la enfermedad, cuáles fueron tus síntomas iniciales y sobre todo cómo te ha afectado precisamente eso al deporte, cómo lo llevas a día de hoy. Bien, qué buena pregunta. Bueno, los primeros síntomas fueron mucho antes de la consulta con el doctor, porque no es que lo subestimé, sino que empecé a ver que las cosas no iban bien. Una de las guardias, yo hasta ese momento estaba haciendo guardias en el hospital, y en una de las guardias sentía que estaban molestos los pies, y me saco las zapatillas en medio de la guardia y encuentro que tenían los dos pies en los dos lados inflamados, lo que era la clásica dactilitis, dedos de salchicha de las enfermedades reumáticas. Y mi rol de médica en ese momento me hizo pensar que algo no estaba bien, que no era la simple inflamación por un calzado, y dije, esto no va por ahí, pero estaba de guardia, así que al otro día cuando salgo de la guardia, no le hablé al doctor, sino a otro colega, y dije, bueno, me voy a sacar un laboratorio básico, a ver cómo está todo, y ver para dónde podía arrancar. Esos estudios duraron 15 días, concurrí a la consulta en ese momento, y ya se me había ido, porque ¿qué pasó? En ese momento, yo soy alérgica a todos los antiinflamatorios, no esteroides, los clásicos AINES. Entonces, lo único que me podía tomar es un corticoide, y lo tomé para volver a estar de guardia y calzar un zapato. Cuando me vio el otro doctor, me dice, no tenés nada, seguramente esto es por tus años de deporte. Digo, pero mirá que yo, años en la montaña, nunca tuve los pies como los tenía. Bueno, pasó un mes más o menos de eso, de ese evento, y un día saliendo de la guardia, me encuentro con la clásica artritis, que era la inflamación del tobillo, dolor, molestia. Digo, bueno, acá tenemos que hacer punto de partida a buscar quién me puede tratar esto, y lo contacta el doctor. Así que, bueno, desesperada a realmente comprobar que esto era una enfermedad reumatológica. Así que, bueno, en la consulta era... Lo primero que quiero aclarar es esto, de que yo no era una paciente común, sino tenía que concurrir a otro colega
que estuvo de alguna forma mejor porque era un conocido, un amigo, pero bueno, lo primero que me dijo Sebastián, y estuvo espectacular, era que me baje mi rol de médico, o sea, que iba a ser paciente. Entonces, cambiar el rol de médico a paciente fue lo más oportuno que me pudo haber dicho en ese momento. Y obviamente tenía incertidumbres, qué iba a pasar con el deporte, qué iba a pasar con mi vida, si me iba a poner un inmunosupresor. Esa charla fue como un mar de cosas. Y sí, porque al comienzo yo tenía esa artritis, y después revisando, tenía cansancio, que no lo ubicaba en la misma enfermedad, lo ubicaba que a mi vida, que me vivía de guardia, consultorio, haciendo un montón de cosas, y entrenaba, pero no la ubicaba que era la enfermedad que me estaba pasando factura. Entonces, bueno, ahí cuando empezamos a rever qué podía hacer, y yo tenía antecedentes en mi familia de psoriasis. Mi hermana con psoriasis, mi abuela con psoriasis. Piel. En piel, exacto. Y bueno, ahí empezamos después seguramente el doctor lo va a aclarar un poco más, empezamos a como a arribar qué enfermedad autoinmune podía ser en ese momento, en base a toda mi sintomatología, el laboratorio. Perdóname, te voy a interrumpir, que no te acordás que me negaste cuando te pregunté, te digo, che, ¿psoriasis en la familia? ¿Psoriasis? ¿Qué tiene que ver la psoriasis? No tiene nada que ver la psoriasis. No, pará, le digo, familiarmente, de primer grado, segundo grado. Sí, y ahí empezó a desglosar la cantidad de psoriasis que hay en la familia. Pero bueno, el tema claro, después, siendo médica y siendo muy lúcida y teniendo especialidad y todo, pasa lo mismo que con cualquier paciente que no tiene por qué saber de eso. Es como que me preguntan a mí de nefrología, hay cosas que se me van a escapar. Y bueno, es difícil que un colega te entienda eso. Los médicos son los peores pacientes de la historia, sin ningún tipo de duda. Porque entendemos todo y creemos que sabemos de todo. Y eso es terrible. Bueno, pero justamente era lo que trataba de acotar las medidas que el colega médico intentaba decirme, que justamente era ponerte el rol de paciente y no de médico. Y bueno, obviamente yo no podía entender cómo tenía en este momento un debut de una artritis y no tenía psoriasis en piel. Y era justamente lo que decía el doctor acá, que podía manifestarse. Entonces, bueno, al interrogatorio empezaron a salir otros síntomas que yo no los tenía ubicados. Hacía 3 años, corriendo en la preparación de un ultramaratón, yo tuve 2 meses con lumbalgia. Y en ese momento lo sostenía que tenía una carga intensa de entrenamiento. Ese dolor lumbar aparecía de noche y no durante el día, no me aparecía durante el entrenamiento. Llegué a cambiar hasta el colchón porque tenía dolor lumbar, y de repente, unos días antes de la carrera, desapareció. De hecho, corrí la carrera bárbaro, 110 kilómetros en forma normal, sin tener ningún dolor, y desapareció, remitió solo. Entonces, en el interrogatorio parece que era un hallazgo de lo que venía. Obviamente, aseguran, esto venía hace muchos años, y lo manifesté, bueno, en un momento muy especial de mi vida, que era estando de guardia en el lugar donde quizás no me pertenecía en ese momento, y obviamente estaba con mucho estrés. Entonces, bueno, al comienzo fue enfrentarme con el miedo de que si podía empezar a hacer una actividad física, y el rol, bueno, me tengo que poner a ser paciente. Y bueno, ahí cuando me explicó las situaciones de qué podíamos tratar, el inmunosupresor, y la parte de actividad física era la que puedas hacer. Entonces, con mi desempeño y mi conocimiento de médica deportóloga y todo lo de nutrición, dije, bueno, yo acá tengo que actuar. O sea, más allá de que me dé una medicación, yo tengo que actuar. Y bueno, dije, bueno, listo. Por algo padeció esta enfermedad. Obviamente fue una conmoción, una sorpresa, incertidumbre, porque nadie se espera tener un diagnóstico así. Y creo que siendo médico tampoco. Creo que muchas veces los médicos decimos, bueno, no nos enfermamos, y también somos personas y nos podemos enfermar. Y enfrentarte a ese diagnóstico también fue como mucha incertidumbre. Así que dije, listo, esto es lo que tengo que hacer, me lo pongo a hacer como cualquier paciente. Hizo caso. Muy prolija, hizo mucho caso. Concurría a todas las consultas. Mucho caso.
laboratorio en tiempo y forma, toda la medicación que tenía. No me dio que bola hacer. con bajar el estrés, pero todo lo demás lo hizo. Bueno, pero Después sí, una de las después cosas sí. que dije, yo hacía mucho tiempo ya venía haciendo una alimentación basada en plantas, bien hecha, pero dije, acá vamos a hacer foco en la alimentación, en el ejercicio mejor prescrito y en el manejo de la gestión del estrés. Obviamente, siendo médica, tendría que dejar de ejercer o tener otro movimiento en mi vida, pero dentro de todo pude. No estoy haciendo guardia, por lo tanto, tengo mejor manejo del sueño, del descanso, y ahora estoy dedicada 100% a hacer consultorio, entonces ya es otro manejo. Y lo que es la alimentación, si bien yo hacía una alimentación basada en plantas, reforzando qué es lo que comía, qué no, los micronutrientes, empecé a suplementarme un poco mejor, y la actividad física era un gran desafío, porque eso lo hablamos con Sebastián, decir, bueno, che, ¿qué puedo hacer? Y hacer lo que puedas hacer, porque nada está escrito, y también lo buscaba, digo, bueno, voy a experimentar conmigo, a ver qué es lo que puedo, hasta dónde puedo dar. Y bueno, a correr, podía correr bien, hasta incluso cuando estaba con dolor, molestia. El tema era al siguiente día que molestaba un poco más. En el gimnasio, yo tengo mi pareja que es profesor, el año pasado justo habíamos abierto un gimnasio, entonces era todo un gran desafío empezar este tipo de actividad física, así que dije, yo me voy a poner este desafío para mí y para los que vengan para adelante, así que fui en carne propia a sufrir, a ver si había un gatillo que me despertara dolor cuando hacía determinado movimiento. Así que bueno, fui adaptando, justamente, adaptar el entrenamiento en base donde me encontraba, y hoy por hoy estoy haciendo ejercicio normal, o sea, normal para lo que yo necesito, y corriendo. Pero bueno, fue todo un proceso de meses y también de cambio de medicación, porque hoy por hoy estoy con un biológico. Excelente. Gracias por compartir tu historia. Algo que mencionaste sobre el dolor lumbar, y le voy a preguntar al doctor Magri. Tengo entendido que la artritis psoriática es parte de ese grupo de los spondyloarthritis. Entonces, ¿nos podrías explicar un poco sobre ese tipo de artritis? Mira, es interesante porque dentro de las artritis, para hablarlo en forma simple y general, tenemos las artritis inflamatorias, estamos hablando de enfermedades inflamatorias, no de dolor articular relacionado con la artrosis o el dolor articular aislado. Estamos hablando de artritis inflamatorias que son autoinmunes, que tienen que ver con el sistema inmunológico, ¿no? Que ataca a sus propias células y genera daño. Esa, la más frecuente de todas, el 1% de la población, tiene artritis reumatoidea, que es la más frecuente de las autoinmunes articulares. Esa artritis reumatoidea cursa con positividad de 2 anticuerpos. Básicamente pueden tener más, pero son 2 anticuerpos, que es el péptido citrulinado cíclico y el factor reumatoideo. Son 2 anticuerpos que son marcadores, que cuando uno tiene esos 2 anticuerpos, tiene artritis reumatoidea totalmente clara y concisa. Pero muchas veces ese grupo de artritis reumatoidea no tiene anticuerpos positivos y el paciente tiene artritis igual. Tiene fenómeno inflamatorio en las manos, tiene deformidad, tiene rigidez matinal, tiene compromiso de pequeñas articulaciones, tiene virilidad simétrica. Esa artritis es la artritis reumatoidea con anticuerpos. Pero hay otras artritis que le llamamos y las metemos en una bolsa de las seronegativas, que son las que no tienen anticuerpos marcadores, que son las que se pierden en el campo de la reumatología y la clínica médica, porque como no tienen anticuerpos, los médicos no le dan bola y pasan y pasan y pasan y pasan de traumatólogo a clínico, etcétera, etcétera, junto con ese dolor lumbar, que el 85% de los dolores lumbares van a ser mecánicos, por hernia de disco, por sobrecarga, por obesidad, por etcétera, por artrosis, montones de cosas, pero se juntan en una pequeña bolsa de lo que son las artritis seronegativas, la enfermedad psoriática, hoy se llama enfermedad psoriática, no se llama artritis psoriática solamente, se llama enfermedad psoriática, porque es un complejo de enfermedades que se asocian entre sí. Tienen artritis periférica en las manos, en las rodillas, en los codos. Tienen lumbalgia inflamatoria, esa lumbalgia, como decía Ceci, lumbalgia de la noche, lumbalgia que mejora con el ejercicio y empeora con el estar quieto y no hacer ejercicio, esta lumbalgia, el dolor glúteo alternante, ese es una lumbalgia inflamatoria. La psoriasis en piel, que es el otro dato muy importante, las alteraciones de la piel,
Y a eso se le puede asociar alteraciones a nivel digestivo y alteraciones a nivel de los ojos. Todo ese contexto de enfermedad psoriásica se puede ir manifestando primero, segundo uno, tercero el otro, nunca, todos juntos. Es muy variable. Muchas de las veces debuta con una enfermedad de piel, el tipo de la psoriasis, maneja la psoriasis y después aparece un fenómeno articular. Y dice, tiene artritis psoriática. Esa es la fácil. La más difícil es la que no tiene enfermedad en piel, entonces nadie sabe de la psoriasis, pero cuando uno junta los criterios para tratar de darle un diagnóstico al paciente y le pregunta antecedentes de psoriasis, como me pasó a Ceci, tiene antecedentes de familiares de primer grado, de segundo grado con psoriasis. Eso habla del componente genético, lo que nosotros llamamos HLA-B27 o antígeno de histocompatibilidad, que eso es la parte genética, no el anticuerpo, la genética que se asocia muchas veces a estas enfermedades, aunque pueden no asociarse y tenerlas igual. Todo ese espectro, se llama espectro de la psoriasis, se puede manifestar de acuerdo a cómo le dé al paciente. En Ceci, por ejemplo, fue artritis periférica, una monoartritis de tobillo, después debuta y agarra y toma rigidez matinal. Tiene algún episodio allá lejos de lumbalgia inflamatoria que no la volvió a molestar, y la dejó. Pero esa algia inflamatoria con la sacroileitis que afecta a las sacroiliecas conforma todo ese espectro que no tiene traducción de laboratorio. Entonces yo le hago un labo a Cecilia y tiene lo normal. Entonces ahí se pierde, por eso el misdiagnosis de todas estas enfermedades que pasan por la vida. La artritis reumatoidea tiene mucho más diagnóstico porque tiene los anticuerpos. Un clínico le pide factor reumatoide, que el paciente googlea por ChatGPT y le dice, no me pidió el citrullinado, va a pedir el citrullinado, tiene diagnóstico. Chao. Son 2 minutos. ¿Entendés? Entonces, ahí es donde los desafíos de las enfermedades autoinmunes que no tienen marcadores claros para el médico general y para el médico clínico. Así que de nada, es un desafío. Y en la demora diagnóstica es mucho más en las pacientes que no tienen psoriasis en piel, que tienen fenómeno lumbar. La lumbalgia, hay cohortes de lumbalgia inflamatoria que tienen hasta 11 años de delay en el diagnóstico, porque si no se pide una resonancia magnética con imágenes específicas y protocolo específico de imagenología, no se ve el edema óseo, entonces no se hace el diagnóstico de espondiloartritis axial. Y hay alguna parte chiquitita que encima son espondiloartritis axiales y son espondilitis no radiológicas, o sea que no tienen traducción y es más complicado todavía. Entonces, imagínate todo ese espectro hacer foco. Solamente un reumatólogo lo puede hacer que tiene el entrenamiento en la cabeza. Porque yo como médico internista, como clínico, no tenía noción de estas cosas, porque no te metes en ese campo tan chiquitito. Así que un poco ese es el desafío. Y después de eso viene todo lo que contó Ceci. Lo que hace... Otra cosa que quiero aclarar algo, que en un momento, cuando empezamos a hacer todo este reconto de síntomas, y yo le digo, bueno, te tengo que hacer un tratamiento. Y cuando fue el escalonado del tratamiento, le digo, ¿y qué pasa si yo no trato estos síntomas de artritis? Porque digo, bueno, tengo los efectos adversos del inmunosupresor versus lo que es la enfermedad dejada a la libertad. Era como una monoartritis, tenía alguna situación de astenia. ¿Y qué me dijo el doctor Magri? Y dije, bueno, realmente tiene razón porque como médica lo puedo comprobar, es que tengo mucho riesgo cardiovascular, porque la enfermedad psoriásica tiene esa incidencia. Bueno, ahí que el mismo riesgo cardiovascular que la diabetes, la enfermedad psoriásica. Los enfermos con psoriasis y enfermedad psoriásica en general y todas sus variantes tienen una mortalidad cardiovascular similar a la de diabetes. Entonces, no es una pavada dejar a una chica de 30 años con una monoartritis de tobillo y ella porque es... Ceci representa la antítesis del paciente con enfermedad psoriásica. Es flaca, deportista, se cuida la nutrición, es todo lo inverso. El paciente con enfermedad psoriática es muy, muy parecido al paciente con diabetes tipo 2, en donde hay desórdenes alimentarios, hay sobrepeso, hay riesgo cardiovascular acelerado con sedentarismo. Entonces, engloba un montón de cosas. No es solamente que me duele el tobillo y me voy a quedar con un tobillo medio torcido. No es solamente eso. Son pacientes jóvenes, entonces son pacientes que van a tener 80, 70 años de enfermedad. Entonces hoy no te puedes dar el lujo de no tratar eso. Exacto, creo que me parece también, incluso con lo que sigo leyendo, también para lo que es la parte de nutrición, la gran inflamación que causa esta enfermedad, mucho tiempo antes del diagnóstico, tenía molestias gastrointestinales y siempre decían que era un colon irritable, o me estudié 1000 veces para celiaquía. Y ahora, haciendo este cambio de alimentación con el biológico, hay días que intercurro como
como dice Carlos en sus videos, hay días que intercurro con momentos que está todo bien, y hay días que cualquier cosa que coma va a estar todo mal, pero sigo el foco con la dieta. Sí, porque hay algo que yo le sumo a Ceci, porque si no se pierde. En el contexto de enfermedad psoriásica que les contaba, que es un gran espectro de cosas, Carlos lo debe saber muy bien, hay un espectro muy grande que es el eje intestino sinovial, que se llama la artritis, la espondiloartritis, y la microbiota juega un rol fundamental en la prevención. Todavía no tiene tanta injerencia, pero en lo que es seronegativas, enfermedad psoriásica y todo lo que tiene que ver con ese espectro, es como tener una enfermedad inflamatoria intestinal, una colitis ulcerosa, una enfermedad de Crohn. Son enfermedades inflamatorias del intestino donde la microbiota, que es, digamos, la fábrica absoluta de gérmenes y de anticuerpos de nuestro cuerpo, está tratada y está ahí. Entonces, si yo a esa fábrica le doy ultraprocesado todos los días, no es lo mismo que yo le doy una dieta sana. Entonces, no tiene absolutamente nada que ver la presentación antigénica y el disparo de las enfermedades autoinmunes con una dieta sana y estricta es una que contribuye totalmente a eso, y otra es el paciente que come McDonald's todos los días, digamos. Eso está recontra demostrado, no es que es una sanata. Después sí hay sanata alrededor de todo eso, pero la realidad es que eso existe, está demostrado por biopsia, por estudio. Entonces, cuidar el intestino con estos alimentos no tiene absolutamente nada que ver con los alimentos del 2025, donde el 90% viene en un paquete. Entonces, es totalmente distinto. O sea, nosotros con Ceci somos medio raros, pero somos hartos defensores del deporte y la nutrición en estas enfermedades y creemos fervientemente en eso. Lo que pasa es que es difícil explicárselo porque los colegas lo primero que hacen es decir dieta mediterránea y no hacer ejercicio, hacer reposo. O sea, todo al revés. ¿Entendés? Entonces yo voy a decir, dieta mediterránea, ¿qué voy a hacer? ¿Comer salmón todos los días? Tengo que tener 5 trabajos con salmón todos los días. Y salmón con lechuga. O sea, y eso llevado a una realidad que es, no haces más deporte, te quedas en tu casa, pero tenés que estar flaco. Entonces, te tenés que estar flaco, no te tenés que mover y tenés que comer salmón. Déjame enfermo. O sea, déjame enfermo y ya estoy feliz. Déjame enfermarme. O sea, es imposible. O sea, si sos rico no, pero si sos normal es imposible. Bueno, hay una alternativa que es laburar bien con el nutricionista, laburar bien con el deportólogo, seguir al reumatólogo. Pero hay que generar conciencia y los profesionales no lo tienen. Los profesionales médicos y los reumatólogos les cuesta muchísimo. Hay pocos reumatólogos que entiendan esto como algo fundamental. Poquísimos. Pero es formativo porque no se enseña. ¿Entendés, Cristina? La formación de grado no tiene nutrición, no tiene bases de la prescripción de ejercicio, nadie nos enseñó eso. De las mejores universidades estamos hablando, no es que estamos hablando de las 2 mejores universidades de la Argentina, Universidad de Buenos Aires y Universidad de La Plata, las mejores. No tenemos formación de grado. Entonces, cuando el médico está atendiendo un paciente, si no tiene la mínima formación de ejercicio, no le va a prescribir hacer actividad física. O porque mi desafío de hacer medicina del deporte era hacerlo más allá de que estaba haciendo un deporte, era saber indicar el momento justo a la persona que tengo enfrente, no natación o ir a caminar, porque es simple, sin tener conocimiento, muchos colegas indican natación o caminata porque dicen, bueno, no les va a hacer nada. Con suerte, pero con suerte, ojalá hagan eso por lo menos. Por lo menos que caminen esas piedras, es un montón. Es un montón, Así que... perdón, sino que te decía hacer un comentario como nutricionista, pues que he sido nutricionista también por 20 años, sí. Algo que pronto tiene que ver con esa limitación con los médicos, cuando miras al Colegio Americano de Reumatología o de ACR, cuando sacaron las guías sobre ejercicio, dieta mediterránea, nosotros, digamos, en Colombia, principalmente, allá el salmón no va a llegar, si acaso nos llega una trucha, entonces tenemos el arroz con frijoles, incluso aquí en Canadá vemos... Argentina le vas a hacer una dieta en salmón, tenés que salir a robar, o sea, es imposible. Es que Argentina 2025, ¿cómo come salmón? O sea, es imposible. Aquí vemos los salmones, de hecho aquí hay un río donde nosotros vamos, esta es la época de los salmones y nosotros vamos, pero no los podemos pescar. Y cuando vamos a ir a comprarlos son súper caros, $25. Entonces, me alegra mucho que hubieras hecho ese comentario porque la red es lo que realmente las personas tienen acceso
que les gusta, tampoco uno ponerlos a comer lo que no les gusta. Esa es la parte más difícil, digamos, porque uno puede gastar lo mismo en dinero de carbohidratos y pollo frito que gastarlo en fruta, verdura y carne magra. Puede gastar más o menos lo mismo, pero requiere una complejidad y requiere que las papilas gustativas lo aprendan. No es simple eso porque hay un aprendizaje alimentario desde muy chico, entonces no es simple eso tampoco. A mí me costó mucho también aprender eso, digamos. Viene de una... En Argentina, por ejemplo, venimos de dietas italianas y españolas, entonces un kilo de esas con papas fritas felices a pasar a comer carne magra así, digo, es complicado. Eso requiere de un trabajo, obvio que es así. Pero bueno, es parte de un nutricionista bueno que te ayude. Cuando yo tuve la oportunidad de atender la conferencia de Estados Unidos el año pasado, y había un enfoque grandísimo en cuanto a las enfermedades psoriáticas, especialmente a la obesidad. ¿Nos puedes contar un poco qué avances se están haciendo para el tratamiento de enfermedades psoriáticas y digamos que le ha ayudado a la doctora María Cecilia en cuanto al control también de esta enfermedad? La realidad es que hace 10 años cambió el paradigma absoluto de los tratamientos de enfermedades autoinmunes. Te diría 15 años. Gracias a nuestro colega póstumo César Milstein, que generó los anticuerpos monoclonales para el mundo sin patentar, hoy hay anticuerpos monoclonales para todo el mundo, y con el acceso limitado que tiene Latinoamérica claramente, pero que tenemos mucho más acceso que Estados Unidos sin Medicare, así que en definitiva tenemos más acceso todavía. Y eso hoy tenemos nuevas drogas, te diría que por año por lo menos 1 o 2 drogas se aprueban, así que nosotros hoy tenemos tener 16, 17 biológicos accesibles para el tratamiento de enfermedad psoriática y más nichados a la manifestación, si tiene más lumbalgia, si tiene más artritis, si tiene más psoriasis en piel, si no, totalmente dirigido. Hoy es medicina dirigida al paciente, hoy se puede hacer, se llama treat to target, o sea, tratamiento por objetivos y totalmente personalizado. Si uno tiene el acceso al reumatólogo, lo tiene que hacer y lo puede hacer. Hoy existe eso en todos los países de Latinoamérica, con las diferencias de acceso a la medicación de alto costo, ¿no? Me gustaría aprovechar que tenemos el caso tan peculiar de la doctora María Cecilia, que bueno, eres tanto doctora como paciente, y te quería preguntar si tu diagnóstico de la enfermedad ha influido a la hora de enfocar cómo tratas a los pacientes. ¿Crees que ha habido un antes y un después de ser detectada de esta enfermedad? Qué buena pregunta. Sí, y estoy pensando en que puede ser mucho, va a ser para el futuro, mejor para los pacientes que vengan a la consulta. Como les contaba, mi medicina es integral, como toda esta formación que he tenido, quizás que me viene a ver no solamente viene a cambiar hábitos de la parte nutricional, sino también por un deporte, o precisamente hay gente que no se acercó nunca a hacer una actividad física o un deporte y necesita hacerlo, y yo soy la persona que los invito a que vayan por ese rumbo, ¿no? Entonces, y en este tiempo, siempre tengo a alguien que viene a contarme que fue un diagnóstico de un autoinmune, cualquiera. Y el expresar que estoy atravesando lo mismo, muchas veces se ponen en la situación de decir, bueno, mirá, también vos como médico tenés esa situación. Ver al paciente de ese lado, yo creo que puedes empatizar un poco mejor, puedes ayudarlos a comprender muchos síntomas y también a que mejoren los hábitos en alimentación y el ejercicio. Como un impulsor, un motivador desde lo que me pasó a mí hacia ellos, me parece que desde la experiencia a la evidencia y al revés también puedo impartirles más conocimientos, como un consejo y también indicación. Entonces sí me ha pasado que en este último tiempo, este año que estoy transitando, muchos pacientes ya están buscándome por lo mismo. No he comentado en muchos lados lo que me ha pasado y bueno, me parece que este es el momento para hacerlo más público y contar mi historia, así creo que empezar a llegar a más lugares, como cómo es la relación entre un reumatólogo y alguien que está padeciendo de enfermedad, me pareció muy oportuno. Tenemos una pregunta para ambos. Ustedes tienen, de hecho, una dinámica muy, muy bonita
¿Cuál ha sido su proceso de colaboración para la toma de decisiones y mantener una dinámica paciente-doctor? Mirá, uno de los principios que parecen verdad de perogrullo, como decimos en Argentina, del tratamiento de las artritis, de las enfermedades autoinmunes, se llama Shared Decision. Es uno de los 4 principios fundamentales. La decisión compartida tiene que ver exclusivamente con decidir con el paciente qué vamos a hacer durante muchos años, porque nos vamos a ver muchos años y vamos a tratar muchos años, porque no hay cura, hay remisión de la enfermedad o baja actividad de la enfermedad. Entonces, eso significa contarle al paciente todo, que sepa todo y que decida junto con vos las mejores opciones que hay. Antes esto no era difícil porque había 1 o 2 opciones. Entonces era, mira, hay esto o esto, no hay mucha ciencia. Te va a hacer esto, te va a dar vómito, náuseas, es esto. Hoy el espectro es muy grande. Las medicaciones nuevas son nuevas, estamos hablando de 15 años atrás, no es que nuevas de ahora. Estas medicaciones generalmente tienen casi todos los mismos efectos adversos, que son muy pocos, Entonces, es mucho más simple y generalmente la discusión va por la posología, por la forma de administración, por la cantidad de veces por mes, tiene que ver más con la vida diaria que otra cosa. Y se comparte en el 100% de los casos. Y cuando el paciente tiene limitantes a nivel intelectual, de que no entiende o que le cuesta, ¿no? Se cita al hijo, a la familia, al marido, al amigo y se explica y se charla. Porque se lo va a tener que aplicar mucho tiempo. O sea, y si él no lo hace o no tiene adherencia y lo hace mal, no sirve nada de lo que vos haces. Entonces, es fundamental. Con los tiempos que tiene una consulta médica, con lo que es la medicina actual, está clarísimo. Pero eso se va laburando, se va trabajando todas las charlas de todos los, a niveles de todas las cosas. De hecho, con Ceci lo hablamos. Oye, ¿qué vamos a hacer? Y me voy cuando termine. No, pará, Ceci, vamos a hacer un mes, vemos. El mes que viene charlamos, el mes que viene. Porque si no, no se puede resolver todo porque no sabes lo que va a pasar, no sabes cómo le va a pegar. Entonces, tiene muchísimo que ver en cuanto a las decisiones de montones de cosas. Entonces, sí hay que charlarlo y hay que decidirlo entre todos. Sí, de hecho, cuando una de las decisiones, yo no decidí mi tratamiento, lo decidió el doctor, y en diciembre empezamos con el biológico. Al día de hoy, recuerdo cuando fui con la primera caja del biológico y él me lo aplicó, y la situación era, ¿cómo voy a continuar? Y bueno, ahora cada 15 días estoy con esta medicación que es parte de mi vida, y bueno, el consenso fue justamente que sea hablado entre los 2, pero bueno, yo soy la paciente y él es el que va a decidir cuál es la mejor terapéutica, y así que me pareció que debe ser así en todos los casos, pero creo que no ocurre, y bueno, tener la confianza con el médico tratante me parece que es fundamental, y tener esta situación de decir, bueno, me pasa esto, voy y lo consulto, ante cualquier situación de efectos adversos o incertidumbre que pueda traer la enfermedad, porque también es cierto, así como yo estoy acostumbrada a ver pacientes con enfermedades crónicas, esto es una enfermedad crónica. Entonces, sentirme que yo estaba tratando muchas veces enfermos con patología crónica y ya pasar de rol, bueno, bienvenido, tengo que transitar esto. ¿Qué más sigue? ¿Qué más tengo que hacer para mejorar? Y bueno, ahí cada vez que iba a la consulta, ¿qué más tengo que hacer? A veces me ponía un poco melancólica, no digo que no eran todas así las consultas. Pero bueno, esto, justamente hacer uno, digamos, todo lo que el médico tratante puede hacer hacia el paciente, que se empodere, decir, bueno, ¿cómo puedo mejorar la alimentación, la actividad física, cumpliendo a rajatabla con los controles? Me parece que le puede llevar bien una buena calidad de vida a largo plazo. Algo muy importante que comentabas era el tener confianza con tu reumatólogo, porque hay mucha gente que no lo tiene y no se atreve a decirle cosas. Bueno, aquí se ve que sí que tenéis muy buena confianza entre vosotros, punto positivo para vosotros. Me gustaría preguntaros, como profesionales, ¿qué consejos daríais a alguien que está recibiendo su diagnóstico por primera vez, que siente miedo, incertidumbre, y no solamente también con la enfermedad, sino, por ejemplo, también con la medicación, que mucha gente es algo que le teme mucho por los efectos adversos? No, primero la paciente. No, como consejo es que justamente elijan el profesional que les dé la confianza suficiente. En mi caso, yo pasé por otro profesional anterior y bueno, llegué al doctor Magri,
Entonces pueden preguntar 1 o 3 veces hasta llegar al profesional que sientan la confianza suficiente para que pueda tratar su enfermedad. Y en cuanto a lo que son efectos adversos de cualquier medicación, sea el fármaco que tengan o el biológico, preguntar. No basarse en el médico Google, sino preguntar al médico tratante, porque lo peor que puede pasar es buscar en internet síntomas adversos y encontrar una grilla de cosas que no son o que no van a ocurrir. Sin duda alguna, lo primero que tienen que hacer es elegir un médico que le importe al paciente. Y eso no tiene que ver con el nivel intelectual ni la sapiencia. Tiene que ver cómo uno se sienta con el paciente. Y yo hay pacientes que no me bancan y hay pacientes que me aman. Y así eso va a pasarles muchas veces y van a ir cambiando de médico y hasta que encuentren la persona que le den la tecla en cuanto a la transferencia entre uno y otro. Basado en una medicina normal, en donde sepan lo que está haciendo, que sea idóneo en la materia y listo. Y franqueza y preguntas. Yo mis pacientes siempre les digo, se hicieron el librito, se hacen una hojita de preguntas y vienen con la hojita. Hasta 5 preguntas son por consulta. 5. Traen 5, contestamos. Traen 5, contestamos. Y en un momento no hay más preguntas. Pero tiene que estar tranquilo, tiene que haber confianza. Porque si no hay confianza, no hay adherencia. Si no hay adherencia, no se toma la medicación. Te fracasás como médico porque no hay adherencia. Y no hay adherencia porque vos no le diste bola. Y si vos no le diste bola, el paciente no te va a dar bola. Es simple. Yo les puedo asegurar que he estado en la sala de espera del doctor Magri y tiene caudal de pacientes y le va diciendo por el pasillo qué es lo que tienen que hacer, más o menos, pero tiene muchos pacientes de años. Es un matrimonio de muchos años y hay que sostenerlo. No es fácil. Sí, es como sí, todo sí. matrimonio, es muy complejo. Ha sido una conversación súper chévere. Pienso que los pacientes van a aprender muchísimo de ustedes, que los visiten. Quería hacer una pregunta así ligera. Si para ustedes en Argentina, si alguno queremos ir a visitar Argentina, ¿cuál lugar nos recomendaría? ¿De paseo? De paseo. La Patagonia. Sin ningún tipo de duda la Patagonia. Cecilia va a estar de acuerdo conmigo. La Patagonia Argentina es inigualable. Los Pirineos son parecidos, pero la Patagonia Argentina es inigualable. Es un lugar hermoso. No se van a cansar de recorrer la Patagonia Argentina. El norte es hermoso, pero para mí la Patagonia supera todo. Y pueden estar ahí 15, 20 días, un mes, que no se van a cansar y van a terminar haciendo todo, porque es espectacular. Sí, altamente recomendable. Si los dos están de acuerdo, es que tendremos que ir, Cristina. Sí, claro. Sí. Sí, pero no se van a repetir. Lo típico es que conozcan Buenos Aires, sí, Buenos Aires bueno, como ciudad porteña, y bueno, pero vayan al sur. Es un lugar mágico. Pues nada, para ir terminando, me gustaría agradeceros muchísimo que hayáis venido aquí, que hayáis participado, que nos hayáis contado vuestras experiencias. Ha sido un placer y hemos aprendido muchísimo, así que muchísimas gracias a la doctora María Cecilia y al doctor Magri. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, la pasamos bárbaro y ojalá nos encontremos más adelante para seguir charlando. Gracias a ustedes también. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando en este episodio de Inmunidad Consciente. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, eVoox, en Spotify. Espero que nos escuchen en el próximo episodio. Un abrazo gigante a todos. Un abrazo, chao. 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 Chao.